Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de... Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 3, del versículo 1, voy a leer. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judía Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y
Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama, en el desierto preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la guerra venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis exhortación a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestros salarios. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho,
Sobre todas estas añadió, además, encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Hasta el versículo 23 he leído. No sé muy bien ustedes cómo están teniendo el libro de genealogía, pero casi la mayoría de los coreanos estaban teniendo relación del libro de la genealogía de cada su tribu. Por eso, nosotros ya tenemos apellido como mi apellido es Kim, también hay variedad de Kim. Por eso, pueblo natal de mi antepasado, origen, eso es como Yangon, una ciudad Yangon. También otra persona, como la ciudad Kimhae. Es decir, que ya hace tiempo, uno de como 1500 años atrás, y venía y luego se dividieron de partes. Por eso una persona podía tomar un cargo grande en el gobierno. En aquel entonces se divide como por partes. También especialmente como hasta 1010 años después de Cristo, por ahí existía nuestro país antiguo, se llamaba Joseon, como durante 600 años a través de los reyes que tenían apellido Lee, porque se llama un nombre Songye y su apellido era Lee. Ese hombre era un general de los ejércitos. De antepasado se llama Goryeo. Entonces el rey de último de Goryeo estaba teniendo mucha debilidad, y también su país estaba fracasando poco a poco. En aquel entonces el China no funcionaba, la China como antepasados, como de China, el país Tang. En aquel entonces el rey de Goryeo le mandó a general Isongye para que conquistara contra parte de Tang. Hoy en día permanece territorio como de China. Por recibir mandato del rey, ya general como Isongye, llevando muchos soldados, pero no podía cruzar el río Amnok. El río Amnok es parte de Corea Norte, porque estaba lloviendo, la época de la lluvia. Por esa causa no podía conquistar, sino que se quedaba muchos días. Pasando algunos meses, se terminaba alimentaciones y también
entre los soldados que no podían aguantar la dificultad se huyeron. Por causa de eso, el general Isangye estaba pensando, si hubiera conquistado contra Tang, en aquel entonces iba a fracasar perder de guerra. Entonces, y regresando a su país como la capital, en aquel entonces ya sería como golpe de estado contra el rey. En aquel entonces tuvo la decisión para hacer golpe de estado, quitando el trono del rey de último país Goryeo, y luego quería establecer otro país, se llama Joseon. Por causa de eso, él regresó a capital y luego ya estableció, se llamaba un país Joseon, antes de existir Corea. Por esa razón, hay el libro que estaba apareciendo, ese rey Isongye, y tenía 13 hijos, y cada hijo tenía su apellido, y también se dividieron como formando cada tribus. 3 tribus de Lee, parte de Isongye, estaba llegando. Por eso hasta como este siglo, cada uno sabe, como generación 26, generación 60, etc. Yo no sé muy bien, porque yo no soy de parte de Lee, pero ellos ya saben, algunos, por medio del libro de genealogía de cada uno. Por esa razón, entre los coreanos no puede negar contra su nariz que estaba actuando. Además, algunos que están llevando su apellido hasta ahora, como algunos apellidos que estaban siendo esclavos, como tipo Pi, Magol Pi. Entonces, hay mucha cantidad de apellidos que estaba como podemos decir que como por la herencia a sus hijos, llevando apellido como apellido de esclavos en la época de monarquía de Joseon. Por esa razón, no, hasta ahora está llevando como apellido como de antepasados de esclavitud. Pero ellos no se cambiaron este apellido, aunque ellos se sentían que nuestros antepasados eran esclavos, pero ahora nada que ver. Nosotros ya tenemos la libertad y estamos viviendo, se está viviendo bajo la luz. ¿Qué quiero decir? Toda la cosa existe la historia. También para apoyar sobre historia, sí o sí tenía que tener escritura de lo que había surgido, de lo que había establecido. Si no hubiera tenido nada de escritura, entonces, ¿cómo nosotros podemos investigar, saber de generación? El hijo de ese rey, ¿cuál era? Su nombre, ¿cómo está? El cómo vivía. Porque desde antes, siempre cuando el rey caminaba y conversó con los ministros, siempre al lado del rey, uno tiene que acompañar escritor. Como escribanos, ¿cómo podemos decir escribanos? O el que escribe la letra, lo que está hablando el rey.
Imagínense, ¿no? Algunas veces el rey habla secretamente, pero cuando él habla dentro del salón donde él trabaja, sí o sí ya tenía que escribir en el libro. Por la ley, el rey no puede leer, tampoco puede borrar, porque si borra, será gran problema, ¿no? Porque se quedará mancha de su nombre. Porque todos los reyes de monarquía de Joseon tenían respeto de este libro para entregar a generación. Eso es la historia de Corea del Sur que nosotros tenemos respeto. No sé muy bien, ustedes tienen este libro, ¿no? Y funcionaba alguno rey o presidente, etc. Sí, existe presidente, pero creo que historia de Sudamérica, después de conquistar España y coloniando y luego independizando. Así empezando de historia de cada país. Por eso, poco diferente que nuestra historia. Y nuestra historia es largo, porque solamente de parte de Joseon es 600 años. Antes de existir Joseon había existido Goryeo 500 años. En total solamente esto 1100. Pero antes de existir de Goryeo existía 1000 años otros países. Se dividieron Goguryeo, Silla, Baekje. En total casi 2000 años. Pero nosotros aprendemos como la historia 2000 años. Porque yo estoy hablando, sin duda estoy aceptando la historia que existía este país, también cuántos años estaba funcionando monarquía de Goguryeo, Silla, Baekje, Goryeo, Joseon y luego Corea. Entonces, ustedes saben que el nombre Corea, ¿de dónde salía? Ese país Goryeo, ellos cuando se esparcieron al mundo de Rusia, de Europa, entonces ellos estaban viviendo en otros países. Hasta ahora están viviendo en el lugar de China, en el lugar de Rusia. Por eso cuando visitaba entre los entrevistas como periodistas del canal de Corea del Sur, preguntaban a ellos. Aunque pasando uno de muchos años, ya ellos estaban diciendo que nosotros, generación de Goryeo, así decía. Por eso, no ellos decían que somos de Corea del Sur o Corea, sino que Goryeo. Pero parecido de nuestro rostro, alguno también estaba usando el idioma coreano y conversó también en coreano. Por esa razón, nosotros ya tenemos este sentido. Lo mismo, ¿no? En la Biblia, San Lucas capítulo 3 está saliendo exactamente desde José, es como parte de padre de Jesús, aunque no tiene relación físicamente, pero como de José hacia arriba está saliendo nombre exacto. Vamos a ver cómo dice. El versículo 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se crecía, así dice, según se crecía de José, hijo de Elí. Entonces, ¿quién era padre de José? ¿Sale? Elí. También, padre de Elí, ¿quién es? Matat. ¿Quién es padre de Matat? Leví. ¿Quién es padre de Leví? Melquí. ¿Quién es padre de Melquí? Ana o Hana. ¿Quién es padre de Hana? José.
El versículo 25, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai. Y luego, ¿hasta dónde llega? Ya último, el versículo 37, hijo de Matusalén, hijo de Eno. Acá sale hijo de Eno. Una persona que acompañó con Dios durante 300 años, ¿no? Hijo de Jared, hijo de Mahalaer, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Luego, ¿cómo dice? Hijo de Dios. Significa que a través de Jehová, Dios, ya fue creado Adán. Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, llevando ¿cuántos años? Más o menos 4,000 años. Calculando cada uno, multiplicando tiempo, ya alcanza como casi 4,000 años. Desde Jesucristo hasta hoy, nosotros ya tenemos casi 2021. En total, 6,000. Por esa razón, ¿no? Cuando nosotros visitamos a Israel, podemos encontrar los judíos. También algunos, parte de Leví. Todavía, y generación del tribu de Leví viven. También están funcionando la escuela para establecer a los sacerdotes, parte de tribu de Leví. Significa que entre los judíos ya podían investigar de antepasados cómo está. Entonces, todos ellos pueden decir que yo soy parte de tribu de Judá. Así va a decir. ¿Cuántas generaciones así llega? Además, en la época de Juan el Bautista, ya alrededor de Israel y también el país que coloniaba a Israel, se llama Roma, que funcionó con este imperio, como dice, emperador, con este emperador que funcionaba. ¿Cómo dice? Ya el versículo 1 de capítulo 3, como dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Significa que investigando exactamente la historia de Roma, en aquel entonces, en el tiempo de 15, por medio de emperador como Tiberio César, estaba funcionando en Israel. En aquel entonces ya nació Juan el Bautista. Significa que por tener la Biblia, por tener la escritura sagrada, ya nosotros estamos teniendo como seguridad y testimonio. Por esa razón es confiable en la palabra del Señor. Porque una persona si no tiene confianza en la Biblia, entonces ya no puede creer fácilmente. Pero si uno que tenga confianza en la Biblia, que no es mentira, entonces esta palabra va a activar, trabajar en sus corazones. La verdad que Jesucristo nació en este mundo como Mesías. Entonces, ¿quién es Mesías? El que iba a cargar el pecado de nosotros, iba a morir en la cruz en vez de nosotros. Significa que iba a hacer intercambio de nuestra vida por la vida de Jesucristo. Por eso Jesucristo ya cuando murió en la cruz, Dios considera en su corazón que nosotros hemos muertos. Por eso no pudo menos que perdonar de nuestros pecados.
Es decir, que la muerte de Jesucristo está enseñando que ya canceló todos nuestros pecados una sola vez para siempre. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo ya nos purificó, nos justificó, nos santificó. Además, acá sale, ¿no? Predicación de Juan el Bautista. Porque mucha gente estaba pensando que Juan el Bautista era como Cristo. Pero él decía que yo no soy Cristo, sino que solamente yo soy una persona que no puedo saltar de Corea de calzados de ese hombre, porque yo no soy nadie. Entonces, solamente dándoles bautismo, por eso mucha gente estaba recibiendo bautismo, pero antes de ser bautizado, preguntaban a Juan el Bautista, ¿qué tengo que hacer? Estaba corrigiendo la vida. Usted, siendo como soldado, ya tiene que sentir satisfecho por recibir sueldo, ya nada más, ¿no? No tiene que tener nada de codicia. Entonces, toda la palabra de Juan el Bautista estaba hablando como sobre la ley, como tipo moral, ética. Significa que por la explicación de Juan el Bautista, nadie puede ser recibido la salvación, sino que preparación de corazón para aceptar la sangre de Jesucristo. Es decir, que solamente Él estaba abriendo el camino, ordenando del corazón de algunas personas para que ellos se sienten que como pecadores, cuando establece a Jesucristo, que ellos iban a aceptar a Jesucristo como sus salvadores o como su Salvador. Por esa razón, ¿no? Mucha gente estaba pensando, yo recibí bautismo, por eso yo recibí la salvación. Si uno que recibió bautismo por agua, se da cuenta que ya hubiera recibido la salvación, es una equivocación. ¿Por qué? Por medio de bautismo de agua, no va a recibir la salvación, sino que después de aceptar el Evangelio, recibiendo el perdón de los pecados, esta persona tiene derecho para ser bautizado, porque el bautismo es una sepultura. Sumergiendo dentro de agua, prácticamente está sepultando. Aún vivo, pero sepultando. Significa que ya por la corriente de agua, ya su vida antigua ya está flotando y enterrando. Cuando sube de agua, en su corazón llega un corazón nuevo. Yo vivo para Jesucristo. Yo soy nueva criatura. Así va a sentir y considerar. Qué bendición es que nosotros tenemos que distinguir el bautismo de Juan el Bautista para corregir la vida ser humano. Pero por medio de la sangre de Jesucristo, la gente puede recibir el perdón eterno para ser justo, santo y perfecto. Por eso las dos cosas añadiendo junto puede ser perfecto ante Dios. Por eso el día de hoy estoy leyendo capítulo 3, me da entendimiento, ¿no? Siendo coreano, cada uno tiene su apellido, también su antepasado tenía. También hay libro que existe, explicación, cómo fue establecido el país Goryeo, Joseon, Goguryeo, Baekje, Silla, y también su antepasado, dónde vivía, cuántas generaciones que están naciendo, viviendo,
y entre su antepasado, cómo fue establecido. Por tener libro, ya puede confiar exactamente. Lo mismo, ¿no? Nosotros podemos confiar en la Biblia, que donde aparece Jesucristo que nació, cómo vivía, cómo cargó el pecado del mundo, y aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es confiable. Ya llevó todos nuestros pecados, también limpió todos nuestros pecados. Por eso fueron cambiadas nuestras identidades. Por eso somos hijos de Dios. Por eso llamamos a Dios como nuestro Padre Celestial. El día de hoy yo he preparado hasta acá. Vamos a orar al Señor para terminar. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, escudriñando en la Biblia. Dios nos da entendimiento. Como igual que Jesucristo no de repente nació en este mundo, sino que había profetizado que iba a nacer por la descendiente de tribu de Judá. Y también, y de su antepasado había sido como reyes de Judá. Por causa de eso nosotros podemos confiar que Dios nos dio un regalo grande por la Biblia. Por eso cada día nosotros podemos escudriñar y confiar en su palabra. Gracias, Señor, por darnos esta clase de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF
y el pastor Oxopar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxopar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxopar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxopar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxopar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxopar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxopar y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Par después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy nosotros podemos buscar el libro de San Lucas capítulo 4 del versículo 1. Voy a leer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, y sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Hasta el versículo 15 he leído. Nosotros ya estamos ingresando en el capítulo 4 de San Lucas. ¿Por qué Jesucristo es necesario recibir tentación de Satanás? Alguna persona no sabe con qué motivo. Es decir, que estaba confirmando de capacidad de nuestro Señor Jesucristo para ser el Salvador. Porque el Salvador no debe ser como esclavo de Satanás. Tampoco debería ser como esclavo del pecado. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo, para ser el Salvador correcto, debería cruzar en el curso de la tentación por Satanás. Comparando de la vida de Adán, Adán era una persona que fue criada por Dios. También Dios le bendijo. También Dios le entregó toda la potestad y todo señoreo para que él pudiera dominar al mundo. Pero él obedeció ante Satanás. Por esa razón, él perdió todo derecho, dominio, capacidad y su posición.
Por eso con toda valentía, Satanás podía presentar ante Jesucristo: si me adore, voy a dar todas las glorias del mundo a ti. ¿Por qué? Me entregó esta capacidad, así dice. Según esta palabra está diciendo, ¿no? Como dice el versículo 5, y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Aparentemente era mentira, ¿no? ¿Quién había entregado a él todas las glorias del mundo? Pero la verdad que así fue. Nuestro Dios había dado toda potestad antemano de Adán. Pero Adán no obedeció ante la palabra de Dios, sino que él obedeció ante Satanás. Imagínense, ¿no? Siendo esclavo, todo lo que tengas, los bienes, el dinero, tesoro de esclavo, no de él, sino que del dueño. Yo estaba escuchando una historia, ¿no? Entre los judíos. Y tenía una historia. Un mayor judío tenía mucha capacidad, tenía muchos bienes, terrenos. Pero él un día pensaba profundamente acerca de la vida de su hijo, porque su hijo estaba creciendo como niño. Para dominar al mundo debería tener corazón valiente. También debería tener mucha experiencia en el mundo. Por esa razón, el padre le llamó a su hijo: hijo mío, viaje al mundo. Porque si no conociera el mundo, no puede resolver problemas de su vida. Antes de recibir la herencia de todo lo que yo tengo, por favor, viaje al mundo para conocer al mundo, para tener mucha experiencia. Aceptando su recomendación de su padre, ya el hijo estaba viajando. Pero lastimosamente, que su padre estaba teniendo enfermedad. Por eso estaba acostado, estaba esperando que regresara su hijo a la casa, pero ya está lejos. Por esa razón, el padre tenía que escribir última carta para entregar ante mano de su hijo, que estaba pusiendo sello para que no viera a nadie. Y luego llamando a su siervo, un esclavo, que le dio una última palabra, como decía: esclavo, doy gracias a ti, porque muchos años serviste en mi vida. Ahora no veo a mi hijo dónde está. Por eso voy a entregar todos mis bienes ante manos de ti. Tú puedas dominar. En aquel entonces este esclavo estaba muy contento, ¿no? Porque de repente ya iba a recibir muchos bienes, siendo rico ya. Pero últimamente, ¿no? Su padre le entregó un sobre que está escrito
una palabra. Solamente la condición para recibir todos los bienes, el esclavo tenía que entregar esta carta ante mano de su hijo. Aunque estaba sellado, ya después de morir su amo, ya estaba sepultando, ese esclavo estaba pensando, la casa, el terreno, los tesoros, es mío. Pero cuando regresa el hijo, ya él podrá buscar derecho. Entonces, yo voy a buscar el hijo donde está, voy a entregar la carta, y luego él abrió la carta. Está escrito que su amo estaba escribiendo: mi hijo amado, antes de verte, yo estoy muriendo. Lastimosamente yo te despido. Yo estoy pensando profundamente. Todas las casas, terrenos, tesoros, yo voy a entregar ante mano de este esclavo Felipe. Solamente yo voy a dar una cosa nomás. Como este siervo ante ti, que se use como su esclavo. Pero todos los bienes serán de su esclavo. Entonces el esclavo estaba observando y la carta de su amo. No hay problema, ¿no?, para tener la casa, y los bienes, el dinero. Por eso estaba muy contento buscando el hijo. Por fin ya, pasando una semana, se encontró. En aquel entonces, ya escuchando esta noticia que su padre ya falleció, este hijo estaba muy triste, estaba llorando. Y luego, abriendo la carta, dice que su padre no engendró nada de casa, ni terreno, ni nada de dinero, ¿no?, sino que solamente le doy este esclavo Felipe a ti. Por eso él estaba muy enojado, ¿no? Porque si mi padre me ama, entonces debería entregarme la casa, el terreno, tesoro, dinero. Pero ¿por qué no me entregó nada? Por eso él estaba llevando esta carta a Rabí, como el maestro del pueblo. Señor, ¿qué es lo que está pasando? La verdad que mi padre me amaba, pero por fin me parece que me odiaba. ¿Por qué no me entregó nada de bienes? Entonces presento esta carta. El señor maestro estaba observando y por fin le dijo: Señor, su padre es muy inteligente. ¿Qué? Siendo inteligente me da solamente este hombre nomás y no me entregó nada de bienes. Mire, si hubiera escrito que yo voy a darle la casa y todo, entonces este esclavo iba a rasgar la carta, iba a escapar vendiendo todas las cosas. Pero todavía usted no ha llegado a la casa. Por eso su padre estaba pensando profundamente cómo podía entregar todos los bienes antemano a usted. Por eso está escrito. Pero teniendo derecho para dominar este esclavo, todos los bienes de esclavo serán suyos. En aquel entonces este hijo estaba muy contento, llamando esclavo, mire, esta palabra es correcto.
Toda la casa es suyo, pero suyo es mío. ¿Entiende? Mi casa es su casa es mi casa. Creo que sale de aquel tiempo, ¿no? Entonces, siendo esclavo, no tiene derecho. Porque siendo esclavo Adán, ya perdió su derecho. Por eso Satanás estaba pensando, mire, yo estaba dominando a todos los hombres del mundo, dándole poco gloria del mundo, toda la gente está persiguiendo. Porque alguna persona por fama está pasando tiempo, esforzando, hasta morir, no piensa el juicio eterno. También alguna persona, ¿no?, para ganar dinero solamente. Yo quiero ser rico, yo quiero. Por tener este sentido, ¿no?, ya la gente pierde tiempo para pensar sobre su espíritu. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ser verdadero Salvador, tenía que cursar ese curso de la tentación de Satanás, probando. 40 días no comía el pan. En aquel entonces apareció Satanás, convierte esta roca para que sea como el pan. Entonces Jesucristo ya tenía esta capacidad, poder para convertir la roca en pan. Pero no solamente por escuchar la palabra de Satanás. Si hubiera intentado en el día que estaba ayunando, suficiente, podía conseguir fácilmente. Pero voluntariamente estaba haciendo ayuno, estaba sufriendo para cursar este curso. Por eso Jesucristo estaba diciendo, ¿no?, el hombre no vivirá por el pan, sino de la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. La verdad que nosotros tenemos ese sentido, se llama el corazón. Nuestro espíritu y alma sí o sí tiene que escuchar la palabra de Dios, sí o sí tiene que conversar con Dios a través de la Biblia, ¿no? En aquel entonces la gente puede sentir feliz. ¿Quién está sufriendo? ¿Quién está cargado de la vida? La gente que no absorbe la palabra de Dios, sino que solamente piensa acerca de situación dificultosa. En aquel entonces la gente se siente muy cansado. Pero nuestro Señor Jesucristo quería entregar a nosotros descanso y libertad y también alegría, gozo. ¿Cómo nosotros podemos sentir feliz, gozoso? Escuchando la palabra de Dios, aceptando la palabra de Dios. También puede adorar ante mí. Ya yo voy a dar todas las glorias del mundo. Era mentira, ¿no? ¿Por qué? No iba a dar toda la gloria, porque si hubiera adorado a Jesucristo ante Satanás, automáticamente va a convertir como esclavo. Siendo esclavo, aunque tenía gloria del mundo, pero ¿de quién será? Del amo, de Satanás. Por esa razón, Jesucristo decía así: vete de mí, Satanás, vete. Cada momento nosotros tenemos que luchar contra nuestro pensamiento. ¿Por qué? El pensamiento nos engaña. Nosotros también, a menudo nosotros tenemos que usar: fuera Satanás, fuera Satanás, vete Satanás. ¿Por qué? Satanás trabaja por medio de nuestro pensamiento. Solamente debería adorar al Señor, a Dios, así de solamente.
Y luego llevando a Jesucristo a Jerusalén, y luego le puso sobre el pináculo del templo. Pináculo del templo es arriba, ¿no? Y luego decía que si va a saltar en aquel entonces, Dios le enviará los ángeles para apoyar en sus pies, para que no se caiga. La verdad que esta palabra está escrito en Salmos capítulo 91, el versículo 11. Por eso nosotros sabemos que Satanás también tiene sabiduría, tiene inteligencia, usar la Biblia. Parecía que nada que ver con la Biblia, ¿no? Pero no es así. Satanás sabe mucha palabra. Sabe la Biblia para engañar a la gente. En aquel entonces Jesucristo, ¿cómo decía? Jesucristo simplemente estaba hablando. ¿Cómo dice? El versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Es una tentación. Cuando yo caigo, Dios iba a enviar los ángeles. Es una tentación. Significa que Jesucristo, para defender a la gente, a Satanás, no usaba mucha cosa curiosa o difícil, sino que Jesucristo estaba usando simplemente. Desde aquel tiempo Satanás se huyó, ya no más intentó a tentarle. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cuando creemos la verdad, cuando Dios nos dijo que Jesucristo quitó el pecado del mundo, siendo crucificados, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, en aquel entonces, Dios nos da regalo, la salvación, para cambiar nuestra identidad. Nosotros ya nacimos por el pecado, pero nosotros ya fuimos justificados, santificados y perfeccionados. A través de la sangre de Jesucristo, ya nosotros ya estamos siendo justos ante Dios. Por esa razón nosotros tenemos que glorificar a Dios. Busquemos una palabra, ¿no? Romanos capítulo 5. El versículo 19, así dice. Romanos capítulo 5, el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En la Biblia sale una palabra, dice que la gente puede ser justo. No en muchos lugares está apareciendo esta palabra. Únicamente está explicando en el libro de Romanos como este sentido. Por la desobediencia de Adán, gratuitamente nosotros fuimos establecidos pecadores. Tenía relación. La obediencia de Adán tenía relación cada uno de nosotros. Por eso, por su culpabilidad, nosotros fuimos pecadores. Y luego, ¿cómo dice? Así también dice. Aprendiendo el idioma español, a mí me gusta esta palabra, ¿no? ¿Cómo dice? Así también. Ustedes también, por favor, repitan conmigo. Así también. Así también. ¿Qué significa así también? Así también. Igual modo. Así había sido, también así va a ser, esta forma. Así también. ¿Cómo? Pero de primero tiene que saber, de primero,
Así también para entender esta palabra, como nosotros fuimos pecadores. Por nuestra culpabilidad, nosotros fuimos pecadores. Por cometer pecado, por eso nosotros fuimos pecadores. Por no cumplir mandamientos, por eso nosotros estamos siendo pecadores. No. Si uno quiere creer en Dios, tiene que creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que a través de Adán, a través de la desobediencia de uno, maldito, se llamaba Adán, por medio de uno, automáticamente nosotros fuimos pecadores. Así también, igual modo, por la obediencia de uno. ¿A quién se refiere? ¿Yo? No, Jesucristo. Por la obediencia de Jesucristo que quitó el pecado del mundo, siendo crucificado, derramando toda la sangre, limpiando todos nuestros pecados, haciendo la redención eterna, nos justificó, santificó y perfeccionó. Por eso, automáticamente nosotros podemos ser justos por creer en la sangre de Jesucristo. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿cómo dice? Justos. Aunque está escrito en la Biblia, aunque está escrito en el idioma español, pero mucha gente todavía no puede ser. No puede ser justo. Yo soy pecador hasta morir. Yo soy pecador. Le gusta ser pecador constantemente. Según la palabra de Dios dice que por la obediencia de Jesucristo puede ser justo. Hay camino. Ese es el camino verdadero. Ese es el evangelio. Pero la gente no acepta el evangelio, por eso dice que yo soy pecador. No. Jesucristo nos salvó. Jesucristo ganó contra la tentación de Satanás. Jesucristo se resucitó para justificarnos. Fuimos justificados. Amén. El día de hoy así estamos participando. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos unir por medio de esta plataforma de Zoom y también compartiendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo del Señor nos da inteligencia, sabiduría, también entendimiento espiritual. Por eso, como dice, por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, serán muchos constituidos justos. Por la obediencia de Jesucristo ya nosotros fuimos santificados, justificados y también perfeccionados. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Buenos días, ¿cómo están todos? Clase de la escuela bíblica, buenas damos la gracia del Señor. Preparamos todas las cosas. Si Dios no nos permite, no podemos avanzar nada de nada. El internet, la electricidad y la computadora y todo lo detalle Dios nos tiene que cuidar y permitir también. Bueno, esta mañana también vamos a continuar la clase esperando al Señor que nos ayude,
que nos apoye para poder comprender el corazón de Dios. Busquemos el libro Génesis, capítulo 40, desde el versículo 20, vamos a leer. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hasta el 23 hemos leído. Exactamente como José interpretó, así resultó. Al tercer día, en el cumpleaños de Faraón, el copero fue restituido otra vez como jefe de los coperos. Así dio la copa en mano de Faraón. Y al mismo día, al mismo momento, el jefe de los panaderos, él fue ahorcado como lo había interpretado José. Así es, dependiendo del corazón que tiene cada uno, es diferente el fin de su vida, de su camino también. Así se recuperó la vida de jefe de los coperos. Pero él se olvidó de José. Creo que en ese día, él regresando al palacio real, a su familia, todo el mundo le festejaba y él también creo que estaba muy contento. Ahí se olvidó de José. José es el símbolo de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó cuando este jefe de coperos se olvidó de José? ¿Qué pasó? Eso, ¿qué es lo que nos muestra? Eso sería igual que una persona después de recibir la salvación del pecado y se olvida de Jesucristo. Jesucristo nos dio la vida, la salvación del pecado. Entonces, si se olvida de Jesucristo, ¿qué es lo que sucede en la vida de los que se olvidan de Jesucristo? La salvación del pecado viene a través de Jesucristo. Este copero solamente vio una vid que tenía 3 sarmientos y racimo de uvas. Luego hizo el jugo y le entregó a Faraón. Así es. Solamente por lo que salió de Jesucristo, nosotros podemos presentarnos ante Dios. Solamente por la sangre de Jesucristo nosotros recibimos la salvación del pecado. Así la justicia de Dios también logramos. Entonces, solamente nosotros necesitamos la sangre de Jesucristo y la gracia para recibir el perdón del pecado, para la salvación del pecado no más. Luego, en la vida nuestra, todo lo que sucede y nos presenta, nosotros podríamos solucionar y encargarnos de resolver y seguir adelante. En ninguna manera. Igual nosotros necesitamos la gracia del Señor.
El Señor tiene que trabajar en la vida nuestra, no solamente para el perdón del pecado, sino para toda la vida nuestra. Jesucristo quiere trabajar en la vida nuestra para darnos el reposo verdadero. Pero este copero se olvidó de José. Una persona después de recibir la salvación del pecado, si se olvida de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a querer hacer todas las cosas con su fuerza, a su manera. ¿Quién quiere fracasar? Nadie quiere fracasar. Todo el mundo quiere manejar bien, quiere seguir adelante, llevando una vida presentable, preciosa, bendita delante de Dios también. Nadie quiere fracasar ni caerse en el pecado, ni malograr la vida tampoco. Por eso, hace todo lo posible, con todo su esfuerzo, ¿no? Mientras que cada uno trabaja en su vida por sí mismo, Jesucristo no puede hacer nada en su vida. Mientras que cada uno trabaja y se esfuerza por sí mismo, el Señor debería estar mirando nomás, sin poder hacer. Como Jesucristo estaba en la boda de Canaán, todo el mundo estaba bien ocupado festejándole a los novios. El maestresala también estaba ocupado. Y Jesucristo estaba entre los convidados nomás. Ahí Jesucristo no podía hacer nada de nada. Nadie prestaba atención a Jesucristo. Ellos todo manejaba muy bien, organizando bien, excelentemente. Pero cuando se acabó el vino, mientras que faltaba el vino, Jesucristo le dijo: mujer, aún no ha llegado mi hora. Así le dijo a su madre, el Señor Jesús. Pero cuando se acabó todo el vino, ahí Jesucristo trabajó. Haced todo lo que os dijere. Así le dijo a los sirvientes María. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién puede hacer todo lo que le dice el Señor Jesucristo? Todo. Sin importar, ¿es razonable o entendible o comprendible o es buena idea, mala idea? Haced todo lo que os dijere. Así les dijo a los sirvientes. Para poder hacer todo lo que el Señor les dice a ellos no pueden tener su opinión, su manera, su decisión. Sino, tiene que dejar todos sus pensamientos. Tiene que negarse a sí mismo. Sí, obviamente. Así es. Cuando estaba preparado el corazón de ellos, el Señor pudo trabajar. Llenad las tinajas de agua hasta arriba. Los sirvientes, dejando todos sus pensamientos, dejaron en la mano del Señor. Sí, Señor. Llenaron. Después, sacadlo y entregad a maestresala. Eso no era tan sencillo, ¿no? Claro, la acción misma no es tan pesada, eso no tan complicada, pero el hecho puede causar gran problema en la vida de los sirvientes.
Maestresala sí recibe el agua. Él estaba en pánico, muy asustado, preocupado, andando por acá, para allá, por falta del vino, porque ya se acabó el vino. Pero si los sirvientes le entregan a Maestresala el agua, eso puede provocar la ira de Maestresala. Entonces, los sirvientes podían perder sus trabajos, ¿no? Era muy serio. Pero ellos, dejando sus pensamientos, aceptaron la palabra del Señor. Sí, Señor. Así ellos sacaron el agua y entregaron a Maestresala. Maestresala, probando el vino hecho de agua, se quedó feliz, contentísimo y agradecido. Yo creo que en ese día, ¿quién habrá recibido la alabanza? Los sirvientes. Maestresala, wow, ustedes de dónde sacaron este vino tan bueno, wow, ustedes me salvaron, ¿sí? Por oír la voz del Señor. El que se olvida de Jesucristo en su vida va a hacer todo lo posible a mejor manera. Pero mientras tanto, el Señor no va a poder hacer nada de nada. Estará mirando a los que están ocupados, ¿sí? Ah, bueno, qué bien, adelante, sí. Bueno, yo voy a esperar, voy a mirar nomás. Entonces, en su vida, como que el Señor Jesucristo no puede trabajar, por fin, ¿qué es lo que va a suceder? Va a fracasar, sí o sí. Donde no se manifiesta Jesucristo, se manifiesta Satanás nomás. Así es. Dios así nos muestra a nosotros. En la vida de los justos también, en la vida de los salvos también. Por la gracia del Señor, recibieron la salvación del pecado, lograron la vida eterna. Luego, qué bien, ya soy salvo, soy justo, mira, ya tengo la vida eterna, me voy al cielo, gracias. Pero se olvidan de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a hacer? Van a usar sus maneras, van a querer hacer todo lo mejor, lo bueno, a toda manera. Entonces, mientras que los seres humanos trabajan, los justos, los salvos trabajan, Jesucristo no puede hacer nada de nada. Entonces ellos, haciendo todo lo posible, se van a cansar y se van a caer también. Porque el Señor no puede trabajar. Eso es lo que Satanás quiere lograr en la vida nuestra. Satanás demostrando muchas cosas interesantes o divertidas o a toda manera, no quiere permitirles a los justos y salvos que se acuerden de Jesucristo. Porque al acordarse de Jesucristo, Jesucristo trabaja en la vida de ellos. Entonces Satanás no puede hacer nada de nada, obviamente. Entonces el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿cómo trabaja en la vida nuestra? No nos obliga a nosotros amenazando. Si tú no me escuchas, yo te voy a maldecir o castigar. No. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, trabaja en la vida nuestra entregándonos el corazón nuevo. Así el Señor trabaja en la vida nuestra, dándonos la paz, la tranquilidad, el gozo. El Señor nos da el corazón del Señor mismo. Con ese corazón nosotros podemos caminar. Un ejemplo.
Cuando el Señor quiere enviar un misionero a África, y de Paraguay, no sé cuántos misioneros fueron enviados a África, pero desde Corea, muchos misioneros fueron enviados a África de parte de la misión Buenas Nuevas. Entonces, ¿cómo Dios envía entonces los misioneros? En África hay muchas dificultades, enfermedades, situaciones bastante difíciles. Entonces Dios, para levantar una iglesia, para enviar un misionero, primero le da el corazón del Señor a un misionero. El corazón que quiere ir a África como misionero para servir al Señor. Entonces, no, en vez de obligar, le da el corazón. Con ese corazón puede avanzar. Con ese corazón puede continuar la vida. Entonces, el que recibe ese corazón que viene del Señor, se va a África. Entonces, ¿quién trabaja en su vida? El Señor trabaja. Jesucristo mismo trabaja en su vida. No es que un misionero haciendo sacrificio, difícilmente sufriendo, levanta una iglesia, sino el Señor trabaja en su vida. El Señor trabaja en su vida a través de esa persona. El Señor mismo trabaja, así levanta la iglesia, así cambia una ciudad y una nación entera también. Por eso el trabajo que organizan y brindan los justos, los salvos, no es que hacen ellos, sino el Señor mismo trabaja en la vida de ellos. A través de este acontecimiento, Dios nos transmite el corazón. Dios quiere que nosotros nos acordemos del Señor Jesucristo. Desde ese momento, Señor puede trabajar en la vida nuestra libremente. El Señor quiere que nosotros podamos acordarnos de Jesucristo que está vivo en la vida nuestra. Entonces el Señor con mucho gusto puede encargarse de todos los asuntos de la vida nuestra, puede organizar, administrar, señorear también, sí, sin ningún problema. Entonces nuestra vida va a ser una vida muy feliz, abundante, excelente, preciosa. ¿Por qué? Aparentemente los seres humanos común y corriente organizan, trabajan, hacen cosas. Aparentemente se ve así. Pero de verdad, ¿quién vive la vida de los justos? Jesucristo, el Señor. Por eso, el trabajo puede salir bien. Aparentemente el ser humano trabaja, pero la verdad que el Señor mismo está trabajando en la vida de cada uno. Así es. Por eso Dios quiere que los justos puedan acordarse de Jesucristo. Desde ahí el Señor puede trabajar libremente. Por fin, el copero se acordó de José. Luego le contó a Faraón sobre la interpretación que le dio José al copero y al panadero. Exactamente conforme la interpretación de José sucedió.
Al escuchar esto, Faraón le llamó a José, que estaba en la cárcel. Ahí José pudo trabajar para Faraón y para Egipto. Por eso, aunque llegó el gran hambre durante 7 años, no pasó nada en Egipto. Todo el mundo estaba sufriendo por el hambre durante 7 años. Pero Egipto estuvo bien tranquilo. Por eso los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar el alimento. Porque en Egipto, como ya estaba todo bien reservado, preparado, aunque no llovió y llegó el gran hambre por toda la tierra, pero no sufrió nada. Porque gobernaba José. Así es. Si uno no se acuerda de Jesucristo, Jesucristo se queda en la cárcel nomás, como José. Y esa cárcel no es una cárcel así física, sino no puede trabajar en la vida de esa persona. Mientras que el copero no se acordaba de José, José tenía que estar nomás en la cárcel. ¿Sí? Así es. Pero al acordarse de José, José sin problema pudo solucionar los asuntos serios, delicados. Así es. En la vida nuestra también, más que nuestro esfuerzo, más que nuestro sacrificio, el Señor quiere trabajar. Cuando el Señor trabaja en la vida nuestra, no puede haber ningún problema en la vida nuestra. ¿Qué cosa puede causar problema? Jesucristo trabaja en la vida nuestra con el amor de Dios, con el poder de Dios. No puede haber ningún problema. El único problema es olvidarse de Jesucristo. Entonces, como que Jesucristo no está en su cuenta, en su corazón, cada uno hace todo lo posible para sobrevivir, para solucionar su situación. Pero como que el Señor no trabaja, sí o sí fracasa. Eso es lo que sucede en la vida de muchos. Por eso a través de este copero Dios nos muestra, si nosotros nos olvidamos de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder en la vida nuestra? Si nos acordamos de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder también? Con mucho gusto el Señor se va a encargar de la vida nuestra completa, va a trabajar maravillosamente en la vida nuestra. Jesucristo. Así es. El Señor está listo para trabajar en la vida nuestra. No dejemos en la cárcel escondido nuestro Señor, sino vamos a acordarnos de Jesucristo y vamos a dejar la vida nuestra en la mano del Señor Jesucristo, que pueda trabajar en la vida nuestra libremente. Cuando el Señor maneja la vida nuestra, ahí nuestra vida puede estar ordenada. Así es. Ahí Satanás no va a poder hacer nada de nada en la vida nuestra, porque nosotros podemos ser engañados fácilmente, pero Jesucristo no. Si nosotros tenemos autoridad y poder en la vida nuestra, si nosotros manejamos, Satanás fácilmente nos puede convencer, engañar, estafar, quitar también lo que tenemos. Para Satanás es bien fácil. Por eso nosotros tenemos que acordarnos de Jesucristo y tenemos que dejar en la mano de Jesucristo la vida nuestra. Entonces, Jesucristo sin problema puede enfrentar contra Satanás, protegiéndonos, cuidándonos a nosotros también. Así es. Por eso Satanás
nos quiere distraer, nos quiere engañar, para que no nos acordemos de Jesucristo, porque tiene miedo. Al levantarse Jesucristo en la vida nuestra, Satanás ya no puede engañarnos, ni puede hacer nada. Jesucristo debe estar establecido en la vida de cada uno de nosotros. Para eso tenemos que acordarnos de Jesucristo. Eso es muy, muy importante. Busquemos Hebreos capítulo 12, ahí también dice la misma cosa. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad quiere decir que tenemos que acordarnos de Jesucristo. Recordad quiere decir, ¿quién? ¿De quién? El Señor Jesucristo, quien trabaja en la vida nuestra fielmente. Entonces, por el Señor, nuestro ánimo no se cansa hasta desmayar. Por el Señor Jesucristo. El que se acuerda de Jesucristo puede descansar en Cristo. Pero el que se olvida de Jesucristo, él mismo tendrá que enfrentar contra todas las situaciones y problemas que vienen también. Amados, recuerden bien de Jesucristo, que nos ama, que nos dio la vida, que está con nosotros. El Señor no solamente nos dio el perdón del pecado nomás, sino quiere encargarse de la vida nuestra completa. El Señor Jesucristo quiere cuidarnos a nosotros y bendecirnos a nosotros también. Así el Señor puede trabajar en la vida nuestra sin ningún problema. No se olviden, sino que recuerden de Jesucristo, que nos ama, que nos dio la vida eterna y la salvación del pecado, y que descansen en Cristo Jesús. Entonces el Señor con mucho gusto se va a encargar de la vida de todos nosotros. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Hola, ¿cómo están todos? Génesis capítulo 41, perdón. Génesis 41, versículo 1, vamos a buscar. Aconteció que, pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Y se durmió de nuevo, soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Hasta al 8 hemos leído. Pasaron 2 años. Ahí recién el copero se acordó de José a través del sueño que tuvo Faraón. Faraón tuvo sueño. En su sueño, él vio que él le parecía que estaba junto al río. Ahí del río subían 7 vacas. 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Pero después, tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Luego, las vacas de feo aspecto, enjutas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Él tuvo este sueño, pero no había nadie quien podía interpretar. Después tuvo
otro sueño. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Esta vez también las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Era un sueño bien claro, bien claro. Pero no podía comprender qué significado tenía ese sueño. Por eso Faraón llamó a los magos. Nadie pudo interpretar. En ese momento recién, el jefe de los coperos se acordó de José, quien interpretó el sueño de copero. Ahí Faraón, después de enterarse que José había interpretado, luego sucedió exactamente como interpretó José. Así le llamó, le sacó de la cárcel. Y José interpretó el sueño de Faraón. Luego, Faraón le asignó como el gobernador. Así José, con su sabiduría, gobernó para poder pasar bien durante 7 años de hambre. Eso es lo que sucedió en la historia real. En Corea hay un dicho: aunque roda un grano de sésamo, si un zapallo roda, es mucho más mejor. Se va más lejos, ¿no? Eso quiere decir que aunque uno inútil trabaja a full, el otro más poderoso, si trabaja un poco, resulta mejor. Quiere decir que en la vida nuestra, aunque nosotros trabajemos muchísimo, cuando Dios trabaja una vez, es mucho más grande y poderoso y mejor que el trabajo de todos nosotros. Así es. El Señor así quiere trabajar, así puede trabajar en la vida nuestra. Pero estaba en la cárcel José. José interpretó el sueño y gobernó Egipto. Por eso, sin problema, Egipto pudo pasar por 7 años de hambre. En la vida nuestra, el Señor Jesucristo también quiere trabajar así, como trabajó en Egipto. Pero el tema es, muchos no se acuerdan de Jesucristo. Se olvidan de Jesucristo. Como José trabajó excelentemente en Egipto para Faraón, Jesucristo puede trabajar en la vida nuestra. Suceda lo que suceda, para el Señor Jesucristo no es nada. Este asunto, esta tarea era muy delicado, muy complicado. Nadie comprendía por qué ni tenía solución. Pero José, sí. Para José no era nada de difícil. Sin problema José gobernó, todo salió bien. En la vida nuestra, también así quiere trabajar el Señor Jesucristo. Para nosotros puede ser, wow, qué difícil está esta situación.
wow, este asunto yo no voy a poder solucionar nunca, jamás. Mira esto, aquello. ¿Qué cosa puede ser problema para el Señor Jesucristo? Ninguna cosa puede ser problema. Para nosotros nomás puede ser problema. Entonces, para que el Señor Jesucristo pueda trabajar en la vida nuestra libremente, grandemente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Recordar de Jesucristo. Desde ese momento el Señor se encarga. El Señor trabaja en la vida nuestra. Así es. Cuando nuestro corazón se llena de la preocupación, del miedo, del sufrimiento, de la tristeza también. Mientras tanto que nuestro corazón está así, nosotros no podemos hacer nada. Pero el Señor, si trabaja en el corazón nuestro, puede arreglar este corazón enseguida, sin ningún problema. ¿Quién está triste? El que tiene el corazón agarrado por la tristeza. Quiere decir que cuando la tristeza ocupa todo el corazón, esa persona está triste. Pero aunque venga una situación complicada o difícil, si en su corazón está Jesucristo, Jesucristo le da alegría, la esperanza, el gozo, no puede estar triste. Aunque venga la situación triste, si el corazón está feliz por el Señor Jesucristo, esa persona no está triste, sino feliz. Ahí está. La vida nuestra no depende del esfuerzo que hace cada uno, sino depende del corazón que tiene. ¿Cómo está su corazón? ¿En su corazón ahí está Jesucristo o no? Dependiendo de eso, varía su vida, su corazón también. Aunque venga tentación del pecado, si uno lucha contra la tentación del pecado, no puede menos que perder. Pero si Jesucristo trabaja, no es nada enfrentar o luchar contra la tentación, contra el pecado, contra la maldad. Jesucristo sin ningún problema puede ordenar, puede trabajar también. Por eso, la situación misma no puede ser problema. Aunque Satanás mete muchos pensamientos, dudas, preocupaciones en el corazón nuestro, eso nosotros ¿cómo podríamos echar? No podemos. Miren, dentro de una habitación, la habitación está llena de la oscuridad. Bien oscura está la habitación. El ambiente está bien oscuro. Entonces, si uno no quiere la oscuridad, no, yo no quiero la oscuridad, no quiero estar en... Por favor, ¿cómo puede echar la oscuridad? Abre la puerta y la ventana, luego así, echa así, o con ventilador o aire acondicionador, o ¿cómo puede echar la oscuridad? ¿Cómo puede sacar la oscuridad? Es fácil. Si viene la luz, se va la oscuridad. Falta aprender nomás la luz. Entonces la oscuridad enseguida se va. No puede morar ni un segundo más al llegar la luz. Así es. Si uno lucha contra la oscuridad gritando, yo no
quiero la oscuridad, yo odio la oscuridad. Y haga lo que haga, aunque haga un escándalo o cualquier sacrificio o que haga lo que haga, la oscuridad no se va. Sigue ahí molestando. Pero al llegar la luz, la oscuridad ya no puede quedarse ni un segundo más. Al momento se va la oscuridad. Así es. Jesucristo es la luz. Al recibir Jesucristo, al acordarse de Jesucristo, Jesucristo ya ocupa su corazón. Cuando uno se acuerda de Jesucristo que le ama, que trabaja en su vida, que puede echar la oscuridad, al acordarse de Jesucristo, enseguida, la oscuridad se va, la preocupación se va. Le viene la alegría, el gozo. Sí. Por eso es importante recordar de Jesucristo, recordar de la palabra de Dios. Así es. Entonces, a través de la palabra de Dios, Dios trabaja en el corazón nuestro con su poder. Enseguida el corazón se recupera por la palabra de Dios, por recordar de Jesucristo. Así mismo. El que está mal, ¿por qué está mal? Porque le sucedió tal cosa, porque tuvo tal cosa, tal enfermedad, tal. Eso no es problema. Eso, ¿quién no tiene? Todo el mundo tiene problema. Todo el mundo tiene situación. Todo el mundo tiene dificultad. Eso sí, no falta nunca. Pero uno está bien, otro está mal. El que está bien, ¿cómo puede estar bien? Porque tiene mucho dinero, mucho poder, por eso puede resolver sus problemas sin ningún problema. No. Jesucristo está en su corazón. La palabra de Dios llena el corazón de esa persona. Entonces, Jesucristo en el corazón de esa persona, echando la oscuridad, la tentación, la desconfianza, le da la alegría, el gozo, la felicidad. El Señor Jesucristo mismo. Claro, el Señor trabaja a través de su palabra, ¿sí? Al acordarse de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, uno puede salir de esa situación sin ningún problema. Así es. Dios. Así trabaja en la vida nuestra a través de su palabra. Vamos a ver un versículo, San Mateo, capítulo 5. San Mateo 5:27. San Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es muy interesante, ¿no? No adulteró. Físicamente no hizo nada este hombre, ¿eh? No agarró su mano, ni le abrazó, ni le besó, ni nada. Solo en su corazón miró a una mujer para codiciarla. Qué linda,
Ni siquiera habló por la boca, sino en el corazón. Así miró. Entonces, ¿qué es esto? Adulteró con ella, dice. Así Dios considera. Así Dios. Al mirar a una mujer para codiciarla, no hizo nada, ni dijo nada. Solamente en su corazón nomás. Pero Dios considera que este hombre ya adulteró con esta mujer en su corazón. Así es. Así es. Por mirar a una mujer, este hombre ya adulteró. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La vida no depende del hecho, sino depende del corazón. ¿Qué corazón tiene? Así Dios considera. Quiere decir que, entonces, si nosotros aceptamos el corazón del Señor Jesucristo, si nosotros nos acordamos de Jesucristo, que hace el bien, ¿sí? Sin hacer nada. Solamente nosotros recordamos de Jesucristo que hace el bien. Nosotros ya hicimos este bien que hizo Jesucristo. Sin hacer nada. Solamente aceptamos Jesucristo. Recordamos de Jesucristo que hace el bien. Por recibir Jesucristo, por recordar de Jesucristo en el corazón nuestro, nosotros ya hicimos esto bueno. Es la misma cosa, ¿sí? No solamente adulterio. Yo no hice nada, yo miré nomás. Pero Dios, tú adulteraste. Así Dios considera. Así mismo. Si nosotros aceptamos a Jesucristo, miramos a Jesucristo, ¿sí? Si nosotros recordamos de Jesucristo, Jesucristo ocupa nuestro corazón. Lo que hizo Jesucristo, entonces es lo que hicimos nosotros. ¿Me hago entender? Es la misma cosa. Así Dios considera. Por eso es re importante recordar de Jesucristo, aceptar Jesucristo, que Jesucristo ocupe el corazón nuestro. Entonces, sin ningún problema, el Señor trabaja en la vida nuestra y además, todo lo que hace el Señor, Dios, nos considera que nosotros ya hicimos estas cosas preciosas, hermosas también. Amados, si nosotros luchamos contra la tentación, contra el pecado, contra la suciedad, contra la maldad, no podremos ganar nunca, jamás. Eso sería como intentar para echar la oscuridad de la habitación. Inútiles. Falta aceptar la luz nomás. Falta aceptar Jesucristo nomás. Falta recordar de Jesucristo nomás. Entonces el Señor echa, no nosotros. Nosotros no podemos luchar contra la tentación ni contra el pecado. Jesucristo sí. Por eso, nosotros recordamos de Jesucristo. Aceptamos Jesucristo. Jesucristo cuando ocupa el corazón nuestro, así Dios trabaja. Jesucristo así trabaja fielmente en la vida nuestra. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. ¿Qué cosa? Recordar de Jesucristo. Recordar la palabra de Jesucristo, como el copero se acordó de José. Ahí
todo el país, todo el reino de Egipto pudo pasar por estos 7 años terribles sin ningún problema. Así es, Dios. Así nos muestra a nosotros. El Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra, como David trabajó en Israel. Mientras que David reinaba, todo estaba bien ordenado, hasta los enemigos. Así el Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. ¿Cuándo? Cuando nos acordamos de Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor Jesucristo. Entonces el Señor con mucho gusto trabaja en la vida nuestra. Para el Señor no es nada. No es difícil para nada. ¿Qué cosa? Cambiar la situación también. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. La vida de nosotros no depende de nuestro esfuerzo, ni de juramento, ni de decisión firme, en ninguna manera. Sino, el Señor tiene que entrar en el corazón nuestro. El Señor tiene que agarrar el corazón nuestro y dominar. El Señor tiene que poder ocupar el corazón nuestro. Entonces el Señor con mucho gusto trabaja en la vida nuestra. Así es. Amados, ustedes, ¿qué dificultad tienen? ¿Qué problema tienen? ¿Qué enfermedad tienen? Que recuerden de Jesucristo. Que quien puede trabajar libremente la vida de todos ustedes. La enfermedad no puede cortar ese camino. No puede causar problema. Con mucho gusto, nuestro Señor Jesucristo se va a encargar de la enfermedad nuestra. De nuestra situación, de nuestra dificultad, sea lo que sea, con mucho gusto Jesucristo va a asumir la responsabilidad y trabajar. Así es. En mi vida también. Me vienen situaciones cada vez más. Pero cada vez cuando yo me acuerdo de Jesucristo que está conmigo, entonces ya me quedo tranquilo. Al acordarme de Jesucristo, al acordarme de la palabra de Dios, Jesucristo mismo me da la alegría, la paz, la tranquilidad y el gozo. Así es. Ustedes mismos no podrán enfrentar contra nada de nada. Jesucristo tiene que trabajar. Jesucristo quiere trabajar en la vida nuestra. Recuerden bien, este copero se olvidó de José durante 2 años. Por eso José no podía hacer nada de nada. Cuando se acordó de José, con mucho gusto, José pudo salvar Egipto entero. Pudo salvar toda la familia de Jacob. Así es. Así Dios nos muestra a nosotros. Sea lo que sea, ustedes no hagan caso. Nunca jamás digan ustedes que eso me encargo yo. Yo voy a lograr, yo voy a solucionar, yo voy a arreglar, yo. No digan eso. Sino que dejen en la mano del Señor Jesucristo. A través de la palabra, que recuerden de Jesucristo. El Señor con mucho gusto va a trabajar en la vida nuestra.
el corazón está mal, por eso la vida también está mal. Si el corazón está bien, la vida también. La clave está en el corazón, ¿sí? No dejen así su corazón con los pensamientos que Satanás mete, con la angustia, con el miedo, sino que ordenen con la palabra del Señor. ¿Cuál es la verdad? Entonces, nadie va a poder quitar ese gozo, esa alegría, esa libertad. El Señor, así con mucho gusto, quiere trabajar en la vida nuestra. Que recuerden de Jesucristo, que nos ama y quiere trabajar en la vida nuestra fielmente. Vamos a darle la oportunidad que trabaje Jesucristo en la vida nuestra.